Le quisieron marcar la cancha y Salva los barrió. Salvador De Stefano, ¿cómo le va? Está presentando un libro en la Feria del Libro, le agradezco mucho, nos dispense estos minutos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por el llamado. Muy bien, gracias. Bueno, estamos aquí con Eduardo Fidanza. Y económicamente, esta semana ha sido una semana donde Milei ha seguido también con ese discurso agresivo hacia sectores de la economía. Bueno, sí, digamos, o sea, el presidente tiene su discurso, ¿no? Yo me dedico a estudiar la economía y presentamos acá un libro en donde tratamos de analizar el momento económico que vive el país. ¿Cuánto pesa eso, Salvador, en lo que sean las decisiones? Es decir, ese enfrentamiento que no es solamente verbal, ¿no es cierto?, de descalificación con los protagonistas de la economía, sobre todo el sector empresarial. ¿Pesa, no pesa? Mire, yo creo que no pesa. ¿Por qué no pesa? Ajá. Porque aquellos que estudiamos la economía, usted si estudia la economía tiene que entender que el plan económico es una variable incontrolable. Y el plan de negocio es la variable controlable, con lo cual los planes de negocio se tienen que adaptar al plan económico. O sea, cuando tuvimos de presidente a Alberto Fernández y Sergio Massa en el Ministerio de Economía, usted tenía déficit fiscal, tenía tasa de interés negativa contra la inflación y tenía devaluación. Con lo cual usted lo que tenía que hacer era tomar crédito, constituir stock y comprar dólares. Si hoy tiene un plan económico en donde básicamente lo que le propone el gobierno es superávit fiscal, tasa de interés positiva contra la inflación y estabilidad cambiaria, y usted no tiene que tomar crédito y usted tiene que invertir más en su negocio para proyectarse a futuro. Usted va a tener que invertir porque estamos en tiempo de inversión, no estamos en tiempo de sacar un crédito. Las empresas que ganaron muchísimo dinero en el pasado tendrían que invertirlo ahora para poder hacer un buen rédito político. Después, lo que el presidente opine o lo que termine debatiendo con el empresario es parte de un folclore popular. Acá la única verdad es la realidad. Usted tiene un país mucho más ordenado que el que tenía, digamos, bajo la época del kirchnerismo. Y adaptarse a ese orden muchas veces al empresario le cuesta. ¿Por qué? Porque ante la inflación y devaluación te disimulaba un montón de errores. Hoy no tenés nada que te disimule errores. Estás vos y el mercado. Y un mercado en donde el empresario no puede imponer un precio. Tiene que vender al precio que le impone el mercado. Perdón. No, correcto. Está muy interesante. No quiero compartir estos dos aspectos, político-económico. Hoy la política genera ruido, vos lo ves generando ruido para la economía, para lo que son los postulados inclusive, ¿no es cierto?, de Milei. Desde lo de Adorni hasta otros casos que lo están conmoviendo. La política, sabemos, Nelson, en la Argentina siempre hizo ruido a la economía, al punto que hay una pregunta que nunca se termina de resolver. Los problemas económicos, argentinos, ¿tienen una base económica o en rigor tienen una base política que impacta en la economía? Así que lo que llamaríamos el ruido político, yo creo que existe. Yo no puedo hacer apreciaciones sobre el programa económico, pero hay un punto. ¿Qué es un programa económico exitoso en democracia? Bueno, debería ser un programa tal que al momento de que un presidente que lo implementa vaya a aspirar a su reelección, haya suficientes votantes que se hayan beneficiado con ese programa como para votarlo. Excepto que ese presidente, que creo que no existe en ningún lado, diga: yo no vine a competir electoralmente, vine a hacer un programa de reforma económica. El costo es que no puedo ser reelegido, pues no voy a ser reelegido. Pero esto no sucede así. El presidente ya lanzó su campaña y entonces ahí viene la cuestión. Uno puede decir desde el punto de vista profesional económico, este es el programa correcto. La cuestión es que en democracia tiene que haber un equilibrio entre macroeconomía y sociedad. Y eso es lo que el gobierno tiene que resolver. Respecto a la opinión que acabo de escuchar, me parece sumamente interesante, pero por ejemplo, ¿cómo hace el empresario para invertir en la economía? Depende de qué empresario. Un gran empresario tiene más capacidad y un pequeño y mediano empresario, en una economía en que en determinados sectores está en recesión, si no puede tomar crédito, ¿cómo invierte? Es la pregunta. Porque acá tenemos el otro problema que se comunica, que se habla permanentemente.
acá hay una economía en dos tiempos, ¿no es cierto? Claro. La que crece con poca toma de trabajo. Sí. Hay una, no sé si me puedo extender, hay una nota muy buena de María Julieta Rumi hace 2 días en La Nación, que es un comentario a un informe oficial que muestra las provincias favorecidas por el RIGI. Claro, y sí. la expectativa de empleo directo e indirecto. Fíjate, encabeza San Juan, inversión 25.000 millones de dólares, trabajo directo e indirecto proyectado 56.000. Ahí hay un problema, porque si dividimos debe haber, ¿no es cierto?, 400 o 500 millones de dólares por un puesto de trabajo. Bueno, ese es un tema que la economía tiene que resolver. Por eso quiero poner, y este es un debate profundo de la Argentina, en la cual falta debate, ¿no? Antes de ir a Salvador y Stefano, porque se engarza con esto, esta frase del presidente de la República el otro día ahí en la Fundación Libertad. Vieron que ahora todo el mundo come huevos. ¿Se dieron cuenta de eso? Todo el mundo come huevos. Entonces, ¿qué desayuna? Huevos. Sí, en distintas formas, o sea, un omelette, huevos revueltos, huevos, no sé, como fuera. Pero come huevos. La pregunta es, che, a los huevos, cuando comen la tostada con el huevo, ¿arriba le ponen mermelada? Digo, ¿a alguien se le ocurrió ponerle mermelada al huevo? Bueno, es un dato interesante. Che, están mandando la quiebra a los productores de mermelada. Bueno, ese es un tema de peso social. ¿Cómo lo ve usted, Salvador? Bueno, lo veo como lo ve el presidente, porque el que le dijo esa anécdota al presidente fui yo. Mira qué Él bueno. la menciona en la no primera lo sabíamos. parte. Mira qué dato nos acaba de dar. Bueno, eso sucedió en Hernando, en una ciudad de la provincia de Córdoba. Yo se lo comenté al presidente porque me había parecido fantástico, en donde, bueno, usted en la Argentina tiene un cambio de patrón de consumo y de conducta de consumo. Hoy las mujeres se han dado cuenta que el amarillo del huevo no genera colesterol, entonces la gente empezó a comprar huevo. En Argentina comemos 390 huevos per cápita. Somos, después de México, el segundo país del mundo que más huevo come. Entonces la gente ya no compra más el huevo de a media docena o de a docena, compra el maple. Es un cambio de patrón de conducta de la gente. Ahora, claro, ese cambio de patrón de conducta, ¿qué me contaba mi amigo cordobés? Me decía, pero fíjate, las mujeres hacen huevo revuelto a la mañana, pero dejaron de consumir mermelada, porque vos no le ponés la mermelada arriba al huevo. Entonces, vos tenés un cambio de patrón de consumo y cambio de conducta de consumidor. Por ejemplo, hay mucha gente, te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, hay mucha gente que muestra que el supermercado está vacío. La realidad es que la gente compra por plataforma. Sí. Lo que está creciendo el e-commerce es impresionante. Entonces, vos tenés un supermercado y no te diste cuenta que tenés que vender por plataforma, tenés un problema. Yo no sé si se puede decir, pero hay una empresa argentina, digamos, muy importante, que hoy ya tiene el 40% del mercado de electrodomésticos. Sí, dígala, ¿Por qué? dígala, porque es información. Bueno, Mercado Libre. Sí. Porque hoy la gente, ¿cómo compra? En su casa, en el sillón, con el celular, termina pidiendo un televisor. Y bueno, las casas de electrodomésticos no están vendiendo televisores como antes. Venden televisores a través de Mercado Libre. ¿Mercado Libre qué hace? Te vende el televisor, supongamos que sea la casa de electrodoméstico Nelson Castro. Se lo vende a Salvador Di Stefano el televisor y a usted le hace el favor de venderle el televisor y le paga 30 días. Ahora es una nueva forma de comercializar en la Argentina. Sí, ahí hay un punto de peso económico de significación social y política, digo, porque está entendible esto, ¿no? Y creo que todos lo entendemos. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se...? Porque en el medio es un debate muy profundo, digamos, vivimos nosotros. Entonces, ¿cómo se hace eso para que esa transformación, que es traumática de por sí, sea compatible con la vida de la sociedad, que es un gran tema de la política, ¿no? Y ya estoy con usted, Salvador, porque lo plantea muy bien el tema en una Argentina en la cual no hay debate. Por eso tenemos esta discusión, que es esto, discusión, no es pelearse, compartir ideas, ¿no es cierto? No, a ver, vuelvo a decir, uno puede juzgar un plan económico según la corriente económica a la que uno adhiera, pero también según a parámetros internacionales. Hay cuestiones en la economía que son técnicas. Si
95 países del mundo no tienen inflación y 5 tienen inflación, y bueno, el 95% debe tener razón, o en tal caso, para comerciar en un mundo donde el 95% no tiene inflación, bueno, habrá que adecuarse. Ahí tenemos un tema prácticamente técnico, que no es un tema de discusión. Pero fuera de los temas técnicos, que no son fuera de discusión, que son algunos básicos, después viene dentro de un plan económico la ecualización, si es un shock o es un gradualismo, qué sectores se favorecen o no se favorecen. Acá hay un punto importante, Nelson, que lo suele exponer Arriazu, que es que se está pensando en una Argentina en el futuro cuya riqueza estuviera, o cuyo principio de riqueza ya no fuera la pampa húmeda, sí, sino la minería, correcto, y la energía. Claro. Pero esto tiene su logro y su dificultad, porque estamos hablando de actividades que son de trabajo bajo, trabajo intensivo, estamos hablando de los grandes conurbanos, estamos hablando de lo que se destruye rápido, pero no se reconstruye rápido, y acá faltan otras cosas de las cuales no hablamos. Falta cambio tecnológico, y Stefano acaba de hablar de las ventas online. Acá tenemos un desafío que yo no veo que el gobierno lo esté pensando, que es inteligencia artificial, que es los puestos de trabajo que se van a perder o que se deben reasignar a partir de esto. O sea, hay una convergencia de cuestiones, pero insisto con el argumento político electoral. Si un gobierno quiere perdurar, depende también de cómo vaya a haber satisfacción económica en la gente. Pero hay una cosa más que no dije y solamente lo adelanto. También es muy importante en términos políticos qué oposición existe en un sistema. Correcto. Es un tema clave porque, Di Stefano, lo que va a definir la reelección de Milei claramente va a ser lo económico, en cuanto a cuánto llegue esto a la gente, ¿no? El tema del ajuste enunciativamente se puede entender, en algún momento la gente dice, bueno, o puede decir, basta, llegué hasta acá, es un desafío, ¿no? Bueno, mire, el presidente Milei rompió todos los manuales de la política. Usted en el pasado, nosotros para ver el presente tenemos que mirar también el pasado. Sí, claro. La estructura económica argentina, vivían 20 millones de personas entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, en donde el poder político le daba gasto público y consumo privado, cierre de la economía y generaba una macrocefalia en el país en donde había 20 millones de personas, sobre 48 en un determinado lugar. O sea, el país apuntaba a poner más impuestos para mantener al conurbano, a poner y por ende tener menos inversión porque había que mantener al conurbano. Cuando viene Milei, apunta a dos cosas, una inversión y otra exportación. Empieza a crecer todo el interior del país. Las exportaciones de Argentina por primera vez en la historia llegan a 100.000 millones de dólares. Y por primera vez en 26 años, los productores argentinos tienen la posibilidad concreta de que le eliminen las retenciones, que era una espada de Damocles sobre todo el interior de la República Argentina. Entonces, yo estoy en un cambio de régimen económico de dimensiones desconocidas. Si yo le digo el sector agropecuario se va a tener que resetear completamente cuando el presidente le ponga retenciones cero a la soja. ¿Sabe por qué? Porque hace desde el año 2003 que el campo argentino convive con retenciones del 33%, que hoy el presidente Milei la bajó al 24%. Entonces, nosotros estamos en una estructura del país populista, estatista y de características de intervención sobre sectores económicos que en más de 20 años fue en detrimento del interior y a favor del conurbano. Este plan económico viene a equilibrar la fuerza del interior y el conurbano, pasando de tener un país con mucho gasto público a un país más eficiente, con más inversión y con más exportación. Bueno. Claro. El tema, Di Stefano, y ya no le tomo más porque además viene de la presentación del libro, es una... No, estoy muy a gusto. Fantástico. Bueno, me encanta estar acá. Pero muchas gracias. Entonces, fantástico, porque digo, lo que usted dice objetivamente es cierto, pero está habiendo una parte de la población
que no está viendo esto. Quiero decirle que en lo personal... Usted perdóneme, Nelson, No. pero usted me está hablando de 20 millones, yo le estoy hablando del otro 28. Pero ya lo sé, pero vamos a uno esta tiene cuestión. que tener... En el pero, ¿sabe? nosotros existimos también en el interior, yo soy de Pero Rosario, sí, represento al interior del país, hablemos de los 28 Pero, millones también. Por supuesto, pero por eso mismo lo escucho, y yo por supuesto que coincido con esta visión que nos aleje de lo que ha sido el kirchnerismo. Ahora, no podrá desconocer usted también lo que le está pasando a la parte que está sufriendo, que también existe y que en definitiva también tiene derecho a ser considerada, ¿no es cierto? Además, Usted tiene toda la razón del mundo, pero los cambios económicos muchas veces requieren sacrificio, no son fáciles. Lo dejo a Fidanza porque creo que quería hablar y lo interrumpí. No, Perdón, pero doctor. a ver, es muy interesante, quiero decirle esto, después ya lo escucho. Una cosa es el sacrificio que tenga un efecto conducente. Yo siempre me acuerdo, tuve una vez una pelea feroz con el expresidente Menem, porque en la década de los 90 se había acuñado una frase letal que decía, vamos a hacer cirugía mayor sin anestesia. Sí, por supuesto. Y yo le decía, mire, presidente Menem, si a usted una persona le abre el abdomen sin anestesia, lo mata. Entonces, estamos tratando esto, efectivamente, para que pueda hacer la cirugía mayor y la persona viva, ¿no es cierto? Di Stefano, Bueno, pero usted que perdón, Sí. usted que es médico, usted cuando uno hace un régimen también tiene, digamos, problemas, digamos, porque hacer Sí. un régimen no es fácil. No, Digamos, pero- y también exige determinado esfuerzo. Absolutamente, Ahora, pero es vivible, usted mejor es que nadie, vivible, sí. usted mejor que nadie sabe y ha tenido una conducta patriótica cuando ha denunciado muchas cosas del kirchnerismo. Usted sabe el desastre que hicieron en Sí, materia lo económica. Yo desearía que la gente esté mucho mejor Tom. a futuro. Pero en el corto plazo, lamentablemente, yo no le puedo decir, mire, está la receta No. mágica para que todos estemos bien. Lamentablemente nos dejaron un país fundido. Pero está muy bien además que sea honesto, ¿no? Porque claramente el tema, ¿sabe cuál es la crítica? Yo estoy con... Yo a veces le hago caputo, es no considerar lo que esa gente puede estar sufriendo y no ver en la mesa del diálogo la posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿cómo buscamos alguna bisectriz, si es posible, para que la gente viva? Ese es el desafío de gobernar, por supuesto, no le corresponde a usted, le corresponde a quienes gobiernan, sí. pero además, perdón, hay que, Di Stefano, hay una parte de su análisis que, discúlpeme, es superficial. Porque usted no está teniendo en cuenta la cuestión histórica. El que escuchara con cierta ingenuidad puede decir que el conurbano bonaerense lo inventó el peronismo, o que más precisamente lo inventó el kirchnerismo. Debo decirle que los procesos de urbanización por los cuales se generan megalópolis, primero son procesos mundiales. Segundo, sobre todo en América Latina, veamos las grandes ciudades de América Latina como Buenos Aires, México, 30, 40 millones de habitantes. En esos otros países no hay kirchnerismo, no hay peronismo. Son procesos muy complejos. Entonces, la pretensión de que, o el deseo, no se sabe, de que vamos a perjudicar al conurbano bonaerense porque es kirchnerista, que esto es lo que en realidad parece querer decir el presidente, no creo que sea usted el que lo quiera decir, me parece que es un nivel de simplificación muy grande. Es cierto, y tendríamos que ver un punto, yo le voy a conceder un punto, es cierto que el nivel de productividad del trabajo en la Argentina es muy bajo para lo que es un país como la Argentina, y eso había que corregirlo, y había consenso en la clase política, y Milei descubrió que la gente quería practicar la libertad de comercio, no arriba, sino abajo. Eso está todo fuera de discusión. Ahora, subirse al pony y querer reformular o querer distribuir las responsabilidades que son históricas con este tipo de simplificación, me parece que no es conducente. Y en segundo lugar, le digo, vuelvo a decir, el programa económico, para ser exitoso en términos electorales, tiene que ser votado por una cantidad de gente que perciba que ha sido favorecido. Y le voy a decir algo, a favor de Milei, la gente, la masa electoral sobrellevó el ajuste, apoyó a Milei, pero ahora la confianza en vengo a
superar la casta, porque la casta es corrupta y nosotros somos limpios, y vamos a hacer una nueva economía, esas dos fundamentos de creencia hoy están en duda. Bueno, creo que hay que planteárselo. Salvador, interesantísimo debate. Yo le quería decirle lo siguiente. Primero, la gente del conurbano, yo la quiero mucho, la llevo en el corazón, pero se van a tener que reinventar. Históricamente han tenido subsidio de luz, subsidio de gas, subsidio de boleto de transporte, que yo en el interior no lo tuve nunca. Y eso es una cuestión de igualdad, porque todos los argentinos somos iguales ante la ley. Y todos tenemos que pagar en la energía eléctrica el mismo precio, el gas el mismo precio y el transporte el mismo precio. Y nosotros hemos tenido durante muchísimos años muchos subsidios. Entonces, en primer lugar, tenemos que todo el territorio de la nación tiene que tener los mismos derechos. En segundo lugar, yo creo que hoy usted tiene, por imperio de la seguridad jurídica, que emerge la cordillera, que estuvo toda la vida en ese lugar, ¿eh? La cordillera estuvo toda la vida, no es que ahora la descubrimos. O sea, y toda la vida Chile sacó cobre y nosotros no sacamos cobre, cero de cobre. Ahora, ¿por qué no sacamos cobre? Porque no tuvimos seguridad jurídica. Entonces, nosotros hoy tenemos un presidente que genera seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque genera inversiones. Si Argentina recibe inversiones, eso va a terminar derramándose por los 48 millones de argentinos y el conurbano va a tener un mañana. Ahora, si nosotros no tenemos inversiones, no tenemos mañana. Y la desgracia de la pobreza que hay en el conurbano es culpa de los que no nos dieron un mañana, porque no nos dieron seguridad jurídica y porque nos dejaron de pagar la deuda, porque generaron déficit fiscal, porque generaron la pobreza infantil. Entonces, ¿acá qué estamos haciendo? Estamos haciendo un reseteo de la economía. Dentro del reseteo de la economía, yo le entiendo a ustedes dos las preocupaciones que yo también tengo sobre salud económica de las familias argentinas. Pero la verdad, si hay otro camino que sea más, con menos dolor, me gustaría conocerlo y apoyarlo. Muy bien. Muy interesante el debate. Quiero celebrar esto, ¿no? Porque Salvador y Eduardo, ¿no? Este es el debate que nos debemos dar en la Argentina, porque creo que ¿y sabe cuál es el tema, digo, para los dos? Digo, sería tremendo que esto fracasara y que volviera el kirchnerismo, ¿no? Porque el kirchnerismo y el peronismo son una desgracia para la Argentina, no tanto por sus postulados de justicia social, de igualdad y demás, que son indiscutibles, sino por sus dirigentes. Entonces, creo que la discusión, a la luz de lo que pasó, no con el menemismo que fracasó, digamos, en la Argentina, cuando aparecen estas cosas, algo lo lleva al fracaso. Macri fracasó. Por eso es muy importante, y me interesa mucho la opinión sobre esto, tanto de Eduardo como de Salvador, que aparezcan estos alertas, porque si no, el poder puede dar la sensación de que todo está fantástico, todo es como me lo cuentan, y después pasa lo que pasa, ¿no es cierto? Yo quiero aportar algo en esta línea. Tenemos que tener cuidado. Si uno en la historia argentina busca la fuente de conflictos que nunca se resolvieron, son los conflictos entre el litoral y el interior. Veamos que la Constitución reformada de 1994, la cuestión del reparto de recursos federales lo dejó de lado y nunca lo resolvió. Ahora, cuando vamos atrás, ¿quiénes fueron los responsables de el crecimiento de la metrópolis de Buenos Aires, del litoral? ¿Quiénes buscaron las ventajas de la aduana de Buenos Aires, quitándosela al interior o sacándosela, etcétera? Fue la Argentina liberal. Fue la Argentina de la generación del 80 la que le escatimó los recursos a el interior, hasta que figuras como Roca, como Pellegrini, gente visionaria, empezó a decir, no, esto así no puede ser. Entonces quiero decir, es complejo porque el país se volvió como se volvió. Claro. Y agrego algo más. Hay un par de autores que yo recomiendo. Uno es un historiador que se llama Alperín Dongi, que habló de que el problema argentino es la negación de la legitimidad del otro en política. ¿No es cierto? Entonces nosotros no podemos tener presidentes, seguir teniendo presidentes, que nieguen al otro en su legitimidad, que digan que los periodistas son basuras humanas.
eso no forma parte de un plan económico, pero forma parte de un liderazgo político que tiene que ver con un programa económico. Entonces, el presidente tiene que pensar, pero además va a terminar pensando como hacen los presidentes, mirando los sondeos de opinión. Y cuando él constate que si adopta una forma moderada, sus acciones suben, y cuando adopta una forma insultante, sus acciones descienden, tal vez descubra algo que le falta, que es la amabilidad política. Y acá voy a rescatar, ya que estamos en el punto del liberalismo, los logros del liberalismo, en este punto a Carlos Menem, ¿no es cierto?, que era ajuste con amabilidad. Ahora, si esto es ajuste con desprecio, si esto es ajuste con basureo, no sé si al presidente le va a ir. Tenía un problema, Menem, que era la corrupción, ¿no? Bueno, acá, perdón, no tenemos esa escala, pero tampoco estamos libres, ¿no es cierto? No hay. Lo escucho, Salvador, ya anunciar interesantísima conversación. Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. El presidente Milei dio el discurso, ¿se acuerda cuando asumió? Sí. De espalda al Congreso. Bueno, y le voy a hacer un parangón con la medicina. Antes del año, mientras Alberto Fernández fue presidente, yo recomendé a toda la gente que comprara dólares. Y me pusieron el mote del gurú del blue. Desde que asumió Milei para acá, yo dije desde diciembre del 2023 hasta hoy que la gente venda dólares porque no era más momento del dólar. El dólar iba a ser un bien no deseado, iba a ser un bien abundante y los pesos iban a ser un bien escaso. Si usted mira el pronóstico, el que vendió dólares en diciembre, enero, febrero, marzo, abril del 24 ganó un montón de plata. El cambio de plan económico implicaba un cambio de plan de negocios. Si yo voy al médico y el médico a usted y a mí nos dice, tienen colesterol, tienen que tomar esta pastilla, tienen que caminar y no pueden comer más carne. Usted le hace caso al médico y yo no le hago caso al médico. ¿Quién tiene que tener problema? Salvador. ¿Por qué? Porque no siguió las recomendaciones del médico. Acá, en el año 2023, se inauguró un nuevo régimen económico. Hubo gente que siguió pensando que volvíamos al pasado y ahí hubo gente que dijo, el presente resignifica el pasado y me adapto al plan económico que viene. Esta no es un cambio de época, esta es una época de cambios en materia económica. Ustedes hablaron de la inteligencia artificial. Nos hemos tenido que adaptar a la inteligencia artificial. Nos vamos a tener que adaptar a un precio del petróleo más alto. Nos vamos a tener que adaptar a un cambio en la modalidad y conducta del consumidor. Eso va a generar que todos nos tengamos que reinventar. Y como decía Schumpeter, el crecimiento es destructivo. Vamos a tener que armar nuevas empresas, vamos a tener que nuevas formas de comercialización, vamos a tener que buscar negocios con más escala y vamos a tener que buscar más asociativismo entre la gente. Y también vamos a tener una nueva estructura, ya que si nosotros somos un país más primario y vamos a tener más exportación de petróleo, más exportación de minerales, más industria de conocimiento, y usted hoy tiene una cosecha de 170 millones de toneladas, básicamente la Argentina cambió. La Argentina en el pasado, una sequía te sacaba del poder a un presidente, le pasó a Macri en el 2018. Y en los próximos años una sequía no saca a nadie, porque hoy vamos a tener una estructura económica exportando petróleo, gas y minería que no dependen del clima. Entonces vamos a un nuevo país. Yo les agradezco muchísimo a los dos. Por supuesto que el debate da para continuar, pero esto ha tenido este valor. Hemos escuchado una discusión, hemos escuchado un debate. Esto es lo que es la democracia y de esto tenemos una enorme necesidad en la Argentina. Y esto, que parece extraordinario, dos personas con fundamentos coincidiendo, discrepando respetuosamente, lo tenemos que reganar desesperadamente en la Argentina si es que aspiramos efectivamente, más allá de medidas y demás, a
conseguir la Argentina mejor que tanto necesitamos. Eduardo, muchas gracias. No, gracias Salvador, muchas gracias. Gracias y mi respeto a Fidanza y a usted, y gracias por el regalo de estar en TN en este debate. No, yo digo lo mismo, fue muy interesante, y Stefano, y sigue para largo. Por supuesto, y no va a ser el último. Fue algo que estas cosas que surgen espontáneamente, porque se dio esta circunstancia, y uno lo escucha, y les confieso que nos quedaremos escuchándolo horas, en la discrepancia del respeto, que esto se ha perdido en la Argentina. No, y por supuesto no es culpa del gobierno. Son 25 años que venimos, de los cuales tenemos que regenerar. Muchísimas gracias a los dos. Si compartís las ideas de La Libertad, apoyá el canal, dale un like y suscríbete. Muchas gracias.